Astronauta Studios. Este episodio ha sido producido en alianza con Braveheart y Echeomo. Ahora sí, vamos con el 8º episodio de esta 5ª temporada de un podcast de hombre a hombre. Y vamos a estar concluyendo finalmente el último arquetipo, que es de el guerrero, ¿sí? ¿Cuál es el título específico de esto? Es el Joker, Woody y Coraje, el perro cobarde. Si eres de los millennials que escucha este podcast o lo está viendo ahora en YouTube, creo que te va a causar bastante risa el ejemplo que pusimos, ¿no? O sea, a ver, vamos a hacer un paréntesis aquí. El padre aparentemente tiene como más de 20 años de no ver tele, ¿sí? Y entonces, de lo poco que sí se recuerda de su infancia, era de que sí existía el famoso Coraje, el perro cobarde. Entonces, pues qué bueno que hoy sí lo logró aplicar. Pero fuiste tú el que propusiste ese nombre. Ah, no, pues claro, pero me dio risa que dice lo iba a entender. O sea, lo había empleado de broma. En fin. Antes de comenzar, te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, @unpodcast, @Instituto Man Up, y también suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle seguir en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Eres más que bienvenido a seguir con nosotros. Ya estamos a la mitad de la temporada, o sea, ya estamos ahora sí adentrándonos un poquito más a esta carnita formativa que nos está aportando pues esta temporada como tal. Creo que el arquetipo que vamos a tocar hoy probablemente es nuestro arquetipo favorito con el padre mío. Por algo tenemos también la representación de una katana para los que lo están viendo en YouTube. El padre me cortó la cabeza por estar jugando con la katana. Ahí tenemos un pequeño blooper de cómo me ensartó la espada en la cabeza, y por eso es que estoy casi sangrando en otro país. O sea, imagínense, capaz si yo no tenía seguro médico. No, hombre. Ok, ya, suficiente estupidez. Vamos a meternos ya un poquito en materia. A ver, ¿qué es interesante de este arquetipo? Creo que algo que los autores le meten tanto ahínco al inicio de este, pues en el momento en que empiezan a hablar de este arquetipo, es que probablemente es el arquetipo como más criticado ahorita por las mujeres, ¿no? Como que es el arquetipo más temido en este momento, en pleno siglo XXI, porque se habla sobre una, pues, agresividad innata, ¿no? Como una agresividad que ya es natural en el hombre, que ya viene adentro de sí mismo, y que se le ha criticado o se ha pretendido el apagarlo, sí, o porque se considera que justamente de aquí, de esta naturaleza malvada del hombre, es que viene justamente la violencia de género, es que viene justamente, pues, todos los males del mundo, ¿no? El patriarcado, el estar por encima de las mujeres, etcétera, nace justamente de este poder que viene de la agresividad por encima de ellas y por encima de cualquiera, ¿no? Sin embargo, los autores, a mí me encanta la referencia que dan y te dicen, a ver, o sea, es una fuerza innata en el hombre. O sea, es algo que está ahí, como ese, lo empleamos en otro episodio, ¿no? Como ese volcán dormido que no sabes en qué momento el magma se va a poner tan caliente que va a explotar, ¿no? Y que el reprimirlo o intentarlo suprimir de la naturaleza del hombre también es negarle algo tan crucial para su vida como lo es justamente este espíritu de lucha, este espíritu de incluso afrontar aquello a lo que él considera injusto, genuinamente ir hacia enfrente en la batalla, aunque a veces no lo piense tanto, porque si lo piensa demasiado va a dejar de actuar, ¿no? Y algo que me parece muy interesante en este arquetipo es que creo que, por lo menos a mí, me pegó muy fuerte la diferenciación que hace entre la versión del niño, o sea, entre el arquetipo del niño con el arquetipo del adulto. El arquetipo, nuevamente se recuerdan que estamos hablando que los arquetipos tienen dos visiones, ¿sí? Desde la psicología del adulto y la psicología del niño, y cómo el lado sombrío del adulto, pues justamente es la psicología del niño no madura, ¿no? Y te habla justo que la psicología del niño, específicamente en materia del guerrero, es la del héroe, ¿no? Y te dice que en el orden de crecimiento del niño, y por eso es que lo dejamos como el último capítulo de este libro, es que dentro de la psicología del niño, primero pasamos por el niño divino, posteriormente pasamos al niño precoz, que es el previo al mago, ¿no? Que es este niño que está constantemente preguntándose todo y que quiere
como saber el porqué de las cosas, pasamos al niño edíptico, ¿sí? Que es este niño que ya entra en conexión emocional y sentimental con las cosas, ¿sí? Y lo vemos también como en el camino de ese niño que va creciendo, ¿no? O sea, de pasar del niño egocéntrico de 2, 3 años al niño preguntón, al niño que ahora pues descubre su mundo que emocional, descubre sexual. justamente un mundo emocional, y ahora entramos a una etapa adolescente, ¿no? Que es de este héroe, que es de este niño que sabe que viene también como con un llamado mucho más trascendental a sí mismo, pero que desconoce sus límites y que desconoce también pues hasta qué punto está genuinamente peleando por lealtad a aquello que lo trasciende. Y se ve también como muchas veces topado a este ego, ¿no? A esta necesidad de reconocimiento que, pues, a ver, por supuesto que el adolescente lo va a tener, pues, porque todavía sigue siendo un niño, ¿no? Claro. Entonces, está cool, ¿no? El ver cómo incluso el autor va hablando que para que nazca el guerrero, para que nazca la versión adulta de este arquetipo, necesita morir el héroe. Y ¿Sí? eso está, o sea, además de lo interesante que es, porque aquí nos ponemos justamente en un contexto, o sea, esa conversación tiene un contexto, nuestro contexto histórico, en el cual hablar de eso es complicado, sea por la posición de las mujeres, sea también por la posición del hombre que dice, pues yo no quiero morir, yo no quiero dar mi vida por nadie, yo estoy bien como estoy. Y después con la dimensión académica, nosotros hemos mencionado aquí Ronald Levant varias veces, pero la posición de acercamiento al mundo de la masculinidad hoy día desde el aspecto científico académico hace mucho hincapié en socializar al hombre de otra manera, exactamente por ese punto. Como bien mencionaste, claro, eliminando su agresividad. Exacto, porque la agresividad parece ser la fuente de todo lo malo. Entonces casi es que si pudiéramos hacer un trasplante genético para quitar la testosterona del hombre y ponerle otra cosa, lo harían, ¿no? Con tal de que de feminizar al hombre para que él ya no tenga ese instinto natural de agresividad. Entonces, tal vez también a la par con el hecho de que es una conversión de un contexto cultural tan necesaria, también es interesante ver lo innato que está esto. Porque, claro, cuando hablamos del amante, a lo mejor sí, el mundo sexual tiene su parte física. El rey, no sé, hay cositas. El mago, pues está el cerebro, ¿no? Pero aquí está la hormona que hace que todo funcione, ¿no? Que la testosterona que regula tanto la sexualidad como también la agresividad. O sea, también es la hormona que tiene que ver con esa energía masculina que le invita al contacto físico, a la lucha, al medirse. A la competitividad. A la competitividad, claro. O al rough and tumble play, que es tan típico en todos los mamíferos, que es ese tipo de interacción papá-hijo, interacción con los iguales, que implica siempre una exigencia física, un ver quién es más fuerte, quién gana, quién tira, quién lucha, quién cae, que es parte de la experiencia humana y que aparentemente parece ser simplemente una cosa que se hace, pero no necesariamente entendemos que, uno, tiene una raíz biológica, psicológica, dos, tiene una función y una razón de ser. Si quitamos eso, a mí me encanta la imagen de los ecosistemas, porque siento que muchas veces la prepotencia moderna piensa que puede manipular la realidad y nada va a pasar. Y los ecosistemas nos muestran justamente cómo claro, la vida afectas un factor y se daña el ecosistema completo. Todo. Sí. Ajá. Y este es uno de ellos. O sea, mucho del esfuerzo de las nuevas masculinidades o de cambiar al hombre de hoy ha sido quitar ese rasgo masculino. ¿Con qué efectos y con qué consecuencias? ¿Y a qué precio le hemos estado pagando? Sí, me hace todo el sentido. Y creo que, a ver, nuevamente, Ronald Levant es uno de los autores y psicoanalistas padres, ¿no?, de la psicología masculina, pues bastante buscados a nivel de Estados Unidos, que creo que... Y del mundo. Pero a mí algo que me llama la atención y por eso es que con el padre lo hemos leído como con detenimiento, es que el padre, por un lado, se metió como a estudiar toda la parte de los estudios psicológicos de él, en donde se enfoca mucho pues justamente a intentar enfocarse en que la agresividad justamente es lo que se debe eliminar del hombre. Pero yo me metí mucho desde la parte de su biografía, ¿no? Y entonces cuando nos juntamos a hablar pues de este autor, ¿no?, y que tiene como tanta relevancia también en el mundo de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, ¿no?,
es que pues él también viene de un pasado de una paternidad muy lastimada, ¿no? Pues sí, el papá abusa físicamente de él, ¿no? O sea, llega en un punto donde pues ya son tantos los golpes que él responde, ¿no? Y casi que mata al padre, ¿no? Del guamazo que le da, eso lo hace salir de su casa. Y entonces... Súper joven, ¿qué tenía? Creo que 16, sí, 15 años. era un niño, o sea, no se había ni siquiera graduado del colegio, ¿no? Y entonces como que vas entendiendo también un poquito cómo estos rasgos de su biografía, pero también la formación que él tiene. O sea, él viene también, pues nació en California con una visión o una escuela como muy de izquierda, muy progresista, ¿no? Entonces como que vas entendiendo también el enfoque de este autor o la visión que él tiene. Sí. Sin embargo, eso pues también no demerita como en cierta parte como que los estudios que él aporta te hacen entender también pues las consecuencias de una agresividad no asertiva. Sí, él dice eso, o sea, que es consciente que la mayoría de los hombres no son agresivos y violentos, pero que la mayoría de la agresividad perpetrada en el mundo es hecha por hombres, ¿no? Y son como dos cosas diferentes. Claro. Que o sea, de un cierto modo es justamente la parte oscura de ese arquetipo. O sea, es inevitable que sea así por la energía masculina como es, biológica y psicológicamente hablando. Pero también interesante decir, sí, pero no todos los hombres son así. O sea, no la mayoría de los hombres no son así. La mayoría de los hombres no entran en ese cuadro del mal. Entonces, cuando tú tomas una realidad como puede ser la energía masculina y la analizas solo desde la perspectiva de la sombra, es como si no existiera el arquetipo ideal. Claro. No, es como si no existiera el camino hacia donde voy, el desarrollo de mi personalidad. Es como si solo existiera esto. Y entonces voy a modificar el 100% de los hombres para que no suceda el 10%. Y creo que hay otra repercusión, nuevamente, ley del péndulo. O sea, si elimino la agresividad, no voy a caer en el guerrero en su plenitud. No, me voy a ir al otro lado sombrío. Exacto. O sea, caigo justamente entonces en este, pues, como guerrero masoquista, ¿no? En este guerrero que, pues, pierde totalmente la conexión con su ánimo de lucha, con su espíritu de conquista, con este ánimo genuinamente de poder luchar y de poder defender aquello que vale la pena, ¿no? Y entonces seguimos cayendo en un mal. ¿Y qué beneficio le hacemos a la sociedad? Privarle del hombre, del soldado, del verdadero guerrero en su mejor versión. O sea, ¿qué queremos? ¿Un hombre cobarde? O sea, ¿qué beneficio tiene la sociedad por tener un hombre cobarde? Ninguno. O sea, realmente a mí me encanta cuando mujeres expresan cosas tipo, me acuerdo de una mujer que me decía, estaba en un autobús, había un hombre que estaba cerca de mí, que me estaba intenseando, que me sentía muy incómoda. ¿Qué fue lo que hice? Me acerqué a otro hombre y le dije, oye, ¿me puedes proteger, por favor? Porque este hombre me está intenseando. Los dos, o sea, ambos hombres desconocidos por esta mujer, ¿sí? Estaba en un transporte público y sucede este evento. Y este segundo hombre de inmediato se paró y se le plantó enfrente. Dijo, ¿qué estás haciendo? Regresa a tu lugar. No, y le puso un límite. Claro, o sea, ¿quién le pone límite al mal del hombre? Otro hombre. O sea, ¿quién le pone límite al masoquista o al sádico? Pues el guerrero. O sea, y por eso la solución del problema no es matar al hombre y enterrarlo o feminizarlo o extirparlo, sino que es formarlo. Y eso es el reto de la vida. O sea, es como si la solución de los problemas de la vida fuera dejar de vivir. Tú dices, sí. O sea, qué gran solución. Y es que creo que también el arquetipo del guerrero parte nuevamente, regresando al arquetipo del niño, ¿no? Como que es ese fuego con el que el niño nace, ¿no? Ese fuego del llamado a ser héroe, ese fuego a saber que su vida, y citando a John Eldridge, ¿no? Que no lo hemos tocado en esta temporada, que es justamente esta aventura que desea vivir, ¿no? Y que al final de cuentas termina siendo la aventura a la cual quieres invitar a la niña, ¿no? Sí. Como que algo... Siento que, a ver, o sea, el guerrero engloba el fuego de una aventura y de esa conquista al cual quieres aventarte, ¿sí? Que si se lo quitas porque solo te enfocas en la agresividad, le terminaste de matar el anhelo o el fuego ardiente que tenía el hombre en este anhelo de salir, ¿no? Hacia su misión también. Sí, entonces, creo que hay otro autor que también hemos hecho referencia a él, autor de The Boy Crisis. ¿Sí? Y de muchos otros libros. Y de muchos otros libros. O sea, sí. Warren Farrell, déjame decir una cosa sobre él porque se me hace muy interesante y fue de los primeros autores que empecé a leer. Él fue un cuate que durante el movimiento feminista apoya plenamente, es el único hombre que es parte del consejo del movimiento feminista de Nueva York.
algo así se llamaba, National Organization of Women, NOW. Él era el único hombre ahí, era aclamadísimo por el mundo feminista en los años, estamos hablando de los 60, 70. Le invitaban a miles de pláticas cada vez que terminaba de hablar, porque habla muy bien, porque era muy científico, bla, bla. A un cierto punto él dice, oye, qué padre que haya ese interés por las necesidades de la mujer en la sociedad con las cuales me identifico. Los hombres también tienen necesidades, vamos a empezar a hablar y seguramente la gente me va a escuchar, porque claro, o sea, como mi público está interesado en salir al paso de los necesitados, claro que van a escuchar las necesidades del hombre, ¿no? Woe and below, o sea, de que eso no fue lo que sucedió, ¿no? No, se le ha dado vuelta a la tortilla, o sea... Exacto, o sea, empieza a hablar de esos temas y él dice, voy en bancarrota, la gente no compra mis libros, me empiezan a cancelar, no me invitan a ningún lado. Y entonces él se da cuenta del problema ideológico que está por detrás. Y aunque habla, y todos sus libros han sido sobre temas de masculinidad, eso tiene el libro de The Myth of Male Power, sí. Tiene el libro de que por qué los hombres ganan más que las mujeres, tiene una serie de libros muy interesantes. A pesar de todo eso, él como que escribe un libro de masculinidad, pero como desde una perspectiva casi, o sea, sí con valores masculinos, pero a la vez casi como si estuviera hablando con una feminista enfrente que es su amiga. Sí, ¿no? como intentando mucho como protegerse a la información que va a decir. Pero a mí algo que me llama la atención de Farrell es de justamente él quiere eliminar la visión del héroe que tenemos todos. O sea, como que parte de la introducción que él hace en su libro de The Boy Crisis, que ha sido el único que me ha sentado como a tal vez rumear un poquito más, es que él dice que el gran problema que se tiene actualmente en la sociedad es que, pues como no hay guerras y no hay, o sea, el anhelo a querer ser héroe del niño es parte de lo que hay que como quitarle o eliminarle, ¿no? Casi para no generar más guerras. Exacto. Y parte de lo que te dice es como, a ver, si yo no le quito al niño esta visión que él necesita ser héroe, ¿sí? Automáticamente voy a hacer que toda su valía tenga que girar en torno a encontrar una aventura. Sí. Y él como que después respalda a decir, no, es que todas las aventuras que este niño tiene mueren, ¿sí? O ese spark en el ojo del niño, ¿no? Esta chispa del adolescente con esta visión a la aventura que antes era ir a la guerra y obtener este reconocimiento al ya no existir tantas guerras, y que ya son menos hombres los enlistados, ¿sí? Necesita morir para poder enfocarse en su nuevo destino, que es su familia. Sí. Y entonces justamente como te empieza a hacer como este ejercicio de agradécele a tu papá que mató el fuego interno que él tenía, porque ahora tú te convertiste en su nueva misión de vida. Sí. Pero él dice eso, ¿no? A los niños, de que pregúntale a tu papá. Justo, o sea, y en el libro te dice como léelo y ahora siéntate con tu papá a preguntarle, papá, ¿a qué renunciaste por mí? ¿Cuándo fue que se apagó el brillo de tus ojos? Imagínate, ¿no? Papá, ¿cuándo fue que se apagó el brillo de tus ojos? Porque sé que es mi culpa. Pues no mames, o sea, como que... Está muy cañón. Porque, pues sí, o sea, te hace entrar como hasta cierto punto en un grado como de culpa, como de decir, entonces pues son los hijos los culpables del brillo perdido de los papás. Y es casi como la versión chafa, ¿no? Dejas la gloria por, bueno, resulta que ahora tienes un hijo, entonces ni modo. Claro, y entonces es deja la gloria, deja esta perspectiva del guerrero, deja esta perspectiva, porque ahora tu misión es ver a tus hijos salir adelante. Sí. Ahora, yo creo que él viene mucho de este principio que él dice que las sociedades fueron construidas en base a que el hombre es desechable, ¿no? Sí. Y como está intentando posicionar tanto el hombre en la sociedad, a lo mejor lleva a estas consecuencias de su pensamiento, ¿no? Pero se me hace interesante ese punto, porque claro, cuando hablamos de masculinidad, algo que no nos damos cuenta, o que muchas veces la sociedad actual, al bombardear al hombre o disminuirlo, que no se da cuenta, es que efectivamente, o sea, ha habido un pensamiento donde la mujer es necesaria para salir para sacar adelante la familia, para educar a los hijos, y el hombre puede morir en la guerra, por eso lo mandamos a él, ¿no? Repito, y siempre enfatizo mucho que no es que yo piense que debería ser lo contrario, pero sí, no me gusta esa lógica de pensamiento, ¿no? Porque luego resulta que también ese mismo hombre que antes mandábamos a la guerra, que podía morir y que no pasaba nada porque la mamá sacaba adelante a su familia o educaba a los hijos, ahora nosotros queremos que ese hombre esté plenamente involucrado en la educación de sus hijos. Claro, si nosotros hemos trabajado con la premisa de que es desechable, pues va a ser muy difícil hacer que no sea desechable, claro, ¿no? Y hacerla ahora que se involucre y que sienta la aventura de educar a sus hijos más gloriosa que la aventura de ser el CEO de la empresa, ¿no? Y yo, una cosa que le digo a los papás, a los adultos, siempre que hablo con ellos en conferencias, es que el hombre
Cuando tú le preguntas, oye, ¿quién eres? ¿Y a qué te dedicas? Pues te van a hacer un listado de títulos y de empresas y no sé qué. Y luego al final va a decir, bueno, estoy casado y tengo 3 hijos, ¿no? O sea, la primera definición debería ser al revés, de que no, soy papá de 3 hijos y además, pues sí, también hago todas esas cosas, porque es mucho más importante ser papá. Pero el chiste es que tenemos que glorificar la aventura del guerrero desde el punto de vista de ser padre, lo que significa toda la energía del guerrero encauzada también a la vivencia de la familia, de la paternidad, de la responsabilidad, y no solo de la conquista hacia afuera. Entonces no se trata de matar al héroe, se trata de enseñar al héroe a ser héroe en la batalla que le toca vivir hoy. Sí, o sea, y que a ver, o sea, creo que ahí entramos un poquito a otra, como que a otra visión del arquetipo del héroe, ¿sí? O sea, fuera de... Porque sí, está Jung, están entonces pues Maury Gillette y después está otro autor que es en donde como que quita al héroe de esta visión que estos autores tienen. Sí, pero para efectos como de regresar a Gillette y Moore, creo que algo que también es bastante interesante de esta visión de dejar morir al héroe, ¿sí? Es que justamente este héroe o esta visión como infantilista que tiene el niño de su llamado es que pierde la visión de sus limitaciones, punto número 1. Y punto número 2, no está dispuesto a pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, justo creo que es lo mismo a lo que uno se enfrenta, ¿no? Cuando pasa de la adolescencia a la universidad, en donde se lleva a todopoderoso que tiene hasta más conocimiento que sus propios padres, que no tiene entonces esta necesidad de nada más, ¿sí? Y que se topa con una realidad que no es cierta, ¿no? Que se topa una realidad en donde se da cuenta de que existen límites, que existen cosas a las cuales pues no... pues que no está listo todavía para vivir. Sí, creo que algo que también usted estaba mencionando, ya no sé si tratarlo usted o tú, algo que estabas mencionando justamente de la importancia del guerrero padre, sí, o sea, de este arquetipo ahora del guerrero siendo padre, es que también el guerrero es el encargado de entrenar a los soldados, ¿no? Como que también esta visión de la paternidad espiritual del guerrero, enseñarle a estos nuevos soldados que se van a convertir en guerreros, es que hay un elemento aquí que puede caer en un lado sombrío si no se utiliza de la forma correcta, que es la parte de la como correcta humillación que necesita el niño héroe para caer en el guerrero. O sea, es nuevamente, si nosotros vamos a un campamento militar, probablemente los primeros cadetes a lo primero que pasan en la escala es a una humillación. O sea, el cadete no es nadie, ¿no? En esta escala jerárquica que decimos que al hombre le es necesaria y muy natural el entender, ¿no? Pero el hombre o este niño héroe necesita entrar en este escalón que es hasta cierto punto humillante, ¿sí? Porque necesita primero perder esta visión totalmente idealista de su poder, de sí mismo, ensimismada, que se las puede todas, justamente para entender que en esa humillación él después va a empezar a construir o a construirse y edificarse porque hay una meta más trascendental que él, más trascendental que sí mismo, a diferencia del héroe que lo está haciendo por un aplauso personal. ¿No? Y que por lo mismo es que la misma mitología te dice, ¿no? El héroe usualmente lo matan y después se hace como un homenaje a esa muerte, ¿sí? Pero necesita morir justamente para poder trascender entonces a una figura de este guerrero que ve algo mucho más trascendental en su vida que simplemente el aplauso. Pero para poder morir a ese aplauso y poder pasar por esto necesita una humillación. Necesita sentar cabeza y bajarla, y que creo que es parte también de la madurez que todos los adolescentes hemos pasado, de decir, pues te toca bajar cabeza y decir, mierda, la cagué. ¿No? O sea, y es lo pienso yo mucho, el camino entre la adolescencia y los primeros años de la universidad. No, por lo menos yo en mi vida, y aquí entramos un poquito a la narrativa personal, yo creo que los mayores errores que hice de mi vida y que marcaron parte de mi testimonio de cambio personal fueron en la universidad. O sea, fue justamente el toparme que ya en la universidad yo estaba solo. Sí, o sea, y ahí es en donde ya me doy cuenta, en donde, bro, necesito pedir ayuda, sí o sí. También hay un mecanismo, no me acuerdo si neurofisiológico, no me acuerdo exactamente en qué libro vi eso, pero que habla de esos cambios internos hormonales en esa etapa de vida que narras ahora,
que son también cambios que te llevan y te empujan hacia la independencia. Porque es un poco como si la misma naturaleza te estuviera diciendo, oye, papito, ya no te toca ser el niño chiquito de la casa, o sea, ya te tienes que volver adulto, ¿no? Y ese proceso de la naturaleza que te está invitando a la adultez también viene con el rechazo natural, que nosotros muchas veces lo mencionamos en la adolescencia, con el rechazo natural de la autoridad, de lo que me circunda. ¿Por qué? Porque estoy buscando encontrar mi espacio. Claro. Y es algo que el guerrero también está intentando hacer. O sea, el guerrero está intentando conquistar su terreno, ¿no? O sea, la lucha siempre se hace por una tierra, por un bien. O sea, el guerrero también está intentando dejar de ser niño y volverse y encontrar su reinado, ¿no? Claro. De alguna manera podemos decir que el objetivo del guerrero es volverse rey, de alguna manera. O sea, porque es... En lugar de servirle al rey. Exactamente, en lugar de servirle al rey. Exacto. O sea, como que es conquistar mi espacio en el mundo. ¿Por qué estoy luchando? Para que un día me reconozcan. Y entonces ese reconocimiento puede ser justamente malentendido, malintencionado, incluso al punto de que mi vida no vale nada con tal de tener esa gloria. Sí, y por eso, ese reconocimiento. Ajá, porque Moore y Gillette hablan justamente de que el guerrero como que desafía la muerte, ¿no? Y no tiene miedo a la muerte porque no pondera realmente lo que significa la muerte o significa la vida. El héroe, creo yo, más ahí. Sí, o sea, ajá, como la parte inmadura, ¿no? Exactamente. O sea, dentro de ese arquetipo, pues. Y que, by the way, yo siento que es importante puntualizar esto del héroe que ya mencionaste, pero por si no quedó claro. La palabra héroe, que al menos para mí siempre ha sido como una palabra, una figura arquetípica que engloba todos los arquetipos y que podrías expresar su mejor versión, no es tomada así como por estos autores, ¿no? Estos autores ponen el héroe como una versión sombría del guerrero que efectivamente por buscar la gloria se mata, ¿no? O lo que sea, o no sabe relacionarse con la energía del guerrero. Nada más por dejar eso claro. Pero regresando al punto, es que si nosotros eliminamos esa fuerza del guerrero del corazón del hombre, ¿no? ¿Qué pasa? Estábamos hablando del ecosistema, ¿no? Sí. Quitamos algo. ¿Qué pasa en el ecosistema? Pues justamente, ¿cuántos hombres hoy no tienen una aventura en sus vidas? No tienen una razón por la cual levantarse. Sí. No tienen ese fuego de decir, ok, ahí vienen los enemigos, vamos a luchar. Y no necesariamente luchar significa con pistolas y en guerras, o sea, significa... Veo esos retos, veo esos desafíos, los quiero vencer, los quiero superar, quiero conquistar, quiero poner el pie sobre la cabeza de mi enemigo y decir vini, vidi, vici, ¿no? Como decía Julio César y los romanos, de que vine, vi y vencí, ¿no? O sea, luché, ¿no? Y pasé por la batalla y la gané y la conquisté. O sea que es normal que nosotros hombres, cuando hablamos entre nosotros, interactuamos, estamos muchas veces incluso midiendo las victorias. O sea, no, este cuate hizo esto, este venció no sé qué, este tiene esta historia, ¿no? Este background. Eso es parte de lo que nos reta, lo que nos entusiasma, y es también parte de lo que después heredamos a las siguientes generaciones, de decir, esas son las batallas que yo luché, eso es lo que yo aprendí, aquí está mi legado. Y eso es también lo que hasta cierto punto quieres admirar a tu papá. Ajá. ¿No? O sea, como que regresando también un poco a criticar hasta cierto punto a Farrell, ¿no? En el sentido de, a ver, o sea, no creo que a nosotros como hijos nos complazca el saber que el fuego de la mirada de mi papá se apagó, sí, sino que eventualmente me sentí invitado también a encontrar mi lucha, sí, ¿no? Y creo que por ahí creo que viene pues, la crítica a la que yo le podría dar a la visión que él tiene respecto al héroe y respecto al brillo que todo hombre debería tener independientemente si es papá o no. Sí. Pero incluso hasta en un sentido de pareja, ¿no? Existe como parte de la literatura, te dice cómo, o sea, la mujer al final de cuentas también está buscando ser invitada a esa misión que el hombre ve que lo trasciende de sí mismo. Sí, ¿sí? Entonces, por supuesto, deja de ser atractivo el hombre que no tiene nada que ofrecerle. Sí. ¿Sí? Y peor aún, el hombre que convierte su mundo en la niña y no en un mundo al cual invitarle a ella. Exacto. Yo creo que eso es clave. El hombre, incluso la relación del amante con el guerrero, de alguna manera es, yo quiero que tú seas parte de mi aventura. Sí. O sea, yo quiero compartir contigo los éxitos de mi aventura. Es más, la razón de la aventura es porque quiero tener algo que ofrecerte. Sí. Y entonces, ¿qué diferencia el papá que efectivamente se pierde la capacidad de vivir la aventura con el papá que introduce toda la familia a la aventura, sí, donde el hijo se siente parte de la aventura, ¿no? O sea, tan tonto como yo me acuerdo cuando mi papá iba a arreglar algo, me acuerdo mi papá construyó una casa de muñecas para mis hermanas en el fondo de la casa una vez y la estaba, o sea, construyendo de madera de cero. Yo me sentía lo máximo sosteniendo los clavos al lado de mi papá mientras mi papá estaba ahí. Yo tenía, ¿qué será?
5 años, 4 años, ¿no? Pero soy parte de la aventura de mi papá. Sí. ¿No? Y qué orgullo ese momento del niño que ve a su papá como un guerrero, que ve a su papá como una persona que está luchando por la familia y se siente inspirado por esa figura. Y entonces su modelo de guerrero ya no va a ser simplemente el macho que pelea, que subyuga, que viola, sino que va a ser el hombre como es mi papá. Sí. Qué fuerte, o sea, porque al final de cuentas creo que es parte como esta admiración que quieres tener de tu viejo. O sea, tú lo viste en esa construcción, ¿no? De tu papá, pero creo que nuevamente si regresamos a los principios básicos, que el niño se ve afirmado y aprende a ser hombre por imitación, ¿sí? A la persona a la que quieres imitar por prioridad o por primicia, pues obviamente es tu papá. Sí. ¿No? Entonces se convierte también en esta necesidad de encontrar ese sensei, ¿no? Ese guerrero principal que te ayuda justamente a poderte entrenar, a llevarte a la realidad, a bajarte los humos, a darte cierto grado de humillación o humildad que necesitas para, pues justamente aspirar a hacer algo, ¿no? Y estoy hasta con las lágrimas en los ojos, qué impresionante, porque ahora que estabas contando la historia de tu papá, yo sí genuinamente quería, o dije, ¿en qué momento he admirado a mi papá como guerrero? Y justo me estoy recordando y que me he sentido parte también de su aventura. Justo, o sea, porque no solo es verlo, es yo como niño quiero formar parte también de ese elemento crucial, aunque sea mínimo, tú lo llamabas de clavos, ¿no? Yo me recuerdo, mi papá tiene una empresa, es una granja que produce tilapias, ¿no? Y alevines, etcétera, ¿no? De pescados. Hijo de pescador, aguanta. Y me recuerdo perfectamente el día que él decide emprender con esta granja, yo lo acompañé a recoger las primeras bolsas de alevines, o sea, de los pececitos pequeños que iba a llevar a tener pues su primera producción, ¿no? De tilapias. Y recuerdo perfectamente que nos desvelamos, que nos tocó, a ver, o sea, estás hablando de un niño de 10 años, ¿no? Sí. Y acompañar a tu papá a aduanas con un montón de agropecuarios, ¿no? Todos en sus pickups. Y yo era como el único niño como orgullosamente esperando a que su papá fuese a traer como el primer producto de su emprendimiento que eventualmente se iba a convertir en lo que a él se dedica ahora, ¿no? Sí. Pero justo ahora que lo estás diciendo, lo recuerdo y me pega, O sea, como que me pega el decir mierda, o sea, sí formé parte de ese brillo en los ojos de mi papá, que es ahorita su empresa, y que honestamente creo que nunca lo había sentido, ¿sabes? Como que no, hasta ahorita caí en cuenta y durante mucho tiempo tal vez critiqué mucho a mi papá en que yo decía es que no tengo nada que admirarle porque no compartimos necesariamente muchas cosas en común, y el sentir que sí fui invitado a esa aventura, ¿sabes? Me abre los ojos y me hace ver a mi papá de otra forma ahorita que wow, o sea, gracias. Sí. No, o sea, es que yo creo que justo cuando hablamos off camera del tema de la paternidad, creo que este episodio está siendo permeado por la visión de la paternidad. Pero el chiste es que justo cuando hablamos del amante, como y hice hincapié en ese tema de que la manifestación del amor del hombre no necesariamente es solo manifestación de sentimientos. O sea, ¿qué amor tiene un papá cuando invita a su hijo a su aventura, a su chamba, vente conmigo en el camión, vente conmigo, sabes que en el tráiler y vamos a repartir? O sea, porque mi papá un tiempo tenía como una franquicia de repartición de panes. Entonces yo chiquito me montaba ahí y era bajar los panes. Yo evidentemente cargaba de que 2 cositas y mis papás y con sus cuates ahí trabajando. Y o sea, de que me sentía un hombre adulto y sentía parte de la aventura de mi papá. ¿Cuánto amor hay de un papá hacia su hijo en esa experiencia? Y cuánta ilusión hay del papá de que su hijo sea parte de su aventura. O sea, porque le estoy enseñando a ser el guerrero, le estoy enseñando un chorro de cosas. Hay un señor que recientemente decía eso, que cuando sucedió un temblor aquí en México... Mierda, perdón, estoy llorando. Quiten cámaras. No, que sí. Después quiero que expliques también lo que está por detrás de esas lágrimas. Pero... el último temblor fuerte aquí en México, que fue 2018, 2017, él decía que fue un desastre, la ciudad estaba en caos, y él dijo a sus hijos de que vamos al centro de acopio y vamos a ayudar. Se los lleva y, o sea, llegan ahí a una ciudad de caos, de gente queriendo ayudar, pero hecho un caos. A los 2 minutos, este señor se había vuelto el encargado de las 50 voluntarios que estaban ahí. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien que les diera, que estructurara el trabajo. Pasa todos los días de ajetreo, se sientan un día él con sus hijos y sus hijos dicen, oye papá, ¿cómo le hiciste para en 2 minutos pasar de llegar a ser de voluntario a ser el encargado de la organización de los voluntarios? Y para él,
la reflexión que se hizo es de que es que mis hijos nunca me han visto en acción. O sea, mis hijos nunca me han visto usando mi espada. ¿Sabes? Lo impresionante que es el momento en que tu hijo eres parte de la aventura de un papá. Sí. No, y te marca. De verdad que te marca. Padre, no tenés idea lo que me acabas de abrir ahorita, un flashback, puta, de mi infancia. O sea, pero una infancia bloqueada. Y nuevamente creo que entra justamente el lado, pues sí, o sea, de la parte herida, ¿no? Y de este rey tirano de la trona en donde intenta, y lo hablamos en uno de los episodios, de que casi que matas a tu papá en vida y le quitas como ese plano también de rey y de la importancia de su paternidad. Y honestamente ahorita estoy teniendo así flashbacks de mi viejo haciendo lo que podía con lo que tenía para involucrarme en su aventura. O sea, de impulsarme a acompañarlo a la finca, de impulsarme a acompañarlo que a sus clubs de amigos rotarios que iban a hacer voluntariado también, ¿no? Y entender ahora cómo desde su poca preparación a la paternidad, pues porque no hay un manual, era también su forma de decir, quiero que formes parte, ¿no? De esto. ¿No? Y tal vez ahorita, pues ya siendo adulto, entendiendo pues que ya estamos llegando a una edad en donde pues vas a ser papá, ¿no? Como que lo ves y dices, puta, o sea, genuinamente fui muy duro, ¿no? Y el poder también entender o empezar a moldear tu corazón a decir, o sea, es que sí lo hizo, o sea, con las pocas herramientas, aún así desde su instinto, o sea, desde este plano arquetípico del guerrero inconsciente, lo seguía haciendo. Sí. Entonces, pues sí, tal vez no es que exista un manual de paternidad o tal vez que no exista un manual de ese guerrero perfecto en el cual podía involucrar a su esposa e hijos, pero instintivamente hablando, con los pocos recursos que mi viejo podía darte en ese momento, sí lo hizo. ¿Sí? Porque existe un instinto paterno. Porque hablamos mucho del instinto materno, pero como si fuera algo lo más natural, lo más espontáneo, no sé qué, y los hombres como que tienen que socialmente construir su preocupación por un hijo. Esto no es verdad. O sea, el cerebro masculino empieza a cambiar y los niveles de testosterona en el hombre cambian a partir de en los últimos meses de embarazo. O sea, porque su cuerpo le está diciendo, te vas a volver papá, tienes que ser más. La oxitocina aumenta en el cerebro, en el cuerpo masculino, justamente en esta etapa, cuando nace su hijo, alrededor del nacimiento de su hijo. ¿Por qué? Lo está preparando para, ¿no? Pero otra cosa que es interesante de esa reflexión biográfica que estás haciendo, que agradezco mucho que lo compartas y creo que entra justo en el corazón de todos los hombres que te estamos escuchando, es que ¿qué pasa en el corazón del viejo, del papá, cuando dice a su pequeño guerrero, vente conmigo a mi aventura? O sea, también está pasando el de que es que yo creo en ti como guerrero. Es que yo quiero que luches a mi lado. Es que yo confío en tu espada. O sea, qué fuerte momento. Porque justamente si uno de las sombras del guerrero es el miedo de su inseguridad, o sea, es uno de los posibles lados de este triángulo, es justamente este guerrero que dice, pues mi espada no vale, yo no soy fuerte, no me voy a esconder. Muchas veces porque no entendió o no sintió o no lo vivió ese guerrero mayor que le dice, yo sí confío en tu espada, vente a luchar conmigo, yo te necesito a mi lado. Y cuando lo llevas al club, cuando lo llevas al food, cuando lo llevas a la carne asada, lo que sea, lo que vivas con tu papá, a la pescaría, es de que este es mi hijo, ¿sabes? De que yo quiero que esté aquí con nosotros. Y qué fuerte momento y qué triste que tal vez nosotros como niños jóvenes no nos damos cuenta del instinto paterno que está en juego ahí, de lo mucho que está en juego, de un guerrero que está diciendo, yo quiero que tú pelees conmigo y que seas parte de mi aventura. Y la responsabilidad que tienen las mamás en entender que no es justo privarle a sus hijos esta conexión. O sea, honestamente, qué heavy. Mierda, nunca había llorado en un episodio. O sea, tenía mucho tiempo de no procesar tanto y menos en un one-on-one, ¿no? Sí. A ver, creo que tenemos que meternos ahora un poquito en la parte de lo sombrío del arquetipo, ¿no? Porque estamos hablando, pues sí, el fuego guerrero es una parte tan necesaria y tan necesaria tanto transmitirla como invitar a vivirla, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando dejamos al guerrero actuar solo, sin el arquetipo del amante que lo ayude a apaciguar, sin el arquetipo del rey que lo ayude a entender con sabiduría hasta dónde puede llegar y que le dice, estás peleando por un reino, no por ti, ¿sí? Así como el arquetipo del mago que le está dando también como esta visión estratégica. Y es que justo ahí es donde cae en el sádico, ¿no? O sea, en este guerrero que es capaz de cortar cabezas a donde sea, ¿sí?
y provocar el mal siempre, pues justamente a costa, ¿no? De este sadismo, de esta necesidad de perfección, sí. ¿No? O sea, por ejemplo, vemos aquí a este jefe déspota, ¿no? Que te va a despedazar tu trabajo, que tiene unos estándares tan altos que son inalcanzables, ¿sí? Y que, por supuesto, que hasta en un plano de matrimonio es un man que es un fracasado en su matrimonio, porque está tan enfocado en la misión, está tan enfocado en ser ese héroe, porque no es guerrero, sí está tan enfocado en ser ese héroe y se refleja tanto en sus éxitos profesionales y personales que descuida también a su familia y destruye todo lo que está a su alrededor. Sí, sí. Y aquí es a traer a colación los 3 modelos que pusimos en el episodio, sí, que nos inspiramos tanto que, o sea, nos valió gorro. Pero el Joker, ¿qué es? O sea, el Joker es exactamente este hombre. O sea, estamos en duda. Vamos a ser honestos aquí con nuestro público. Estamos en duda si escogíamos a Deadpool o al Joker. Porque Deadpool es como el cuate que disfruta de matar y de cortar y corta así de otra manera. Pero a veces Deadpool tiene como destellos de bondad y hace cosas buenas, ¿no? Mientras el Joker, o sea, para mí, pensando específicamente, no en la última película de Phoenix, el actor, sí. Porque a mí no me gusta cuando todo el mal viene de la victimización. Entonces, claro, como sufrió mucho en su infancia, entonces por eso es el Joker, ¿no? A mí me gusta mucho más el Joker de la segunda película de Dark Knight Series, ¿no? De Christopher Nolan, porque es un cuate que sí se metió, o sea, no solo porque Heath Ledger ganó el Oscar, a pesar de que se mató para ganarlo, pero muestra la psicología del Joker de que se metió tanto en la oscuridad del mal y de la obsesión de tener su reinado, aunque costara la oscuridad de la humanidad, pero que fuera su reinado de tinieblas, que entonces él mismo se mata a sí mismo, ¿no? O sea, escenas emblemáticas de esa película, ¿no? De que, why so serious? ¿No? O sea, le pregunta a la gente y les corta los cachetes, ¿no? O cuando le hace tomar la decisión entre los 2 barcos, ¿no? ¿Cuál va a explotar, ¿no? Y la gente dentro del barco discutiendo, no, nosotros no somos los criminales, que mejor que maten los otros, no sé qué, ¿no? O sea, como que existe un gusto, yo creo que ese es el Joker y es el gran logro de ese personaje cinematográfico, existe un gusto en evidenciar el mal, incluso del otro, sí, para justificar tu mal. Y entonces lo que ese Joker hace en esa escena del barco es decir, ¿ves? Así es la humanidad, es una porquería. Tú, Batman, ¿por quién luchas? No vale la pena luchar. ¿No? Es un sadismo no solo en el sentido de hacer sufrir, sino también un cinismo delante del bien, ¿no? Donde no vale la pena hacer nada bueno. Wow. O sea, y que creo que justamente embona, ¿no? A que detrás de eso viene el otro lado, ¿no? El masoquista, sí, totalmente apagado, herido, que no conecta tampoco con este guerrero, con este héroe, ¿no? Al que está también llamado a ser. Y creo que, a ver, algo que también me llama mucho la atención de este perfil sombrío del héroe o del perfil sombrío del guerrero sádico, es que él mismo está cavando su tumba. O sea, así como el empresario adicto al trabajo, sí, así como el workaholic o el que tiene unos estándares tan altos, eventualmente va a tener un burnout. Sí. O sea, es tanta la perspectiva y tanta la necesidad de enfocarse en su labor trascendental que descuida por completo hasta su físico, ¿no? Y el libro lo dice, o sea, si estás en un momento de tu vida en donde descuidaste tu físico, descuidaste tu estabilidad emocional, descuidaste a tu familia, descuidaste tus relaciones, papito, estás en el lado sombrío del guerrero. Sí. O sea, porque muy puedes estar pensando tú que estás conquistando el mundo, pero mataste todo a tu alrededor y entonces eventualmente lo que va a pasar es, como buen guerrero samurái, ¿sí? Te vas a practicar un harakiri. O sea, ¿por qué? Porque ya tampoco va a tener sentido la vida y prefieres mejor morir con honor, o sea, suicidarte con honor en tu vida y que todo acabe como o sea, como este Joker que dice, pues ya, o sea, la chingada a la humanidad, que pues pierde todo el sentido tu fuego. Sí, sí, sí. Y el opuesto, volvamos al opuesto sombrío, que tampoco es la solución, ¿no? O sea, la solución no es hacer que los hombres sean cobardes o sean femeninos, sino que es formar su energía masculina y su energía de guerrero. El opuesto del perro cobarde, ¿cuál era? Coraje, el perro cobarde, exactamente, es... O sea, también es el Mr. Nice Guy, es el complejo del cuate que deja que el mal sea hecho en la sociedad y no se mete, no arriesga, no es capaz de defender, no es capaz de poner un límite al mal. O sea, yo siento que eso es una característica muy importante del guerrero, es decir, es que si cruzas esta línea de mi reinado, tú vas a tener que verte con mi espada. Sí. O sea, el cobarde deja que el mal suceda.
le da igual, o se siente incluso de que se hunden, de que pues es que todo el mundo está mal, las noticias y todo esto. O sea, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? ¿Yo qué puedo hacer? Y se omite, otra vez, volvemos al tema de la omisión. Omite su espada, omite su energía, omite el bien que él puede aportar. Eso definitivamente no es la solución. O sea, un cobarde puede hacer tanto daño cuanto, o sea, un coraje perro cobarde puede hacer tanto daño como un Joker. Claro. O sea, porque al final de cuentas también niega la necesidad que el mundo tiene de él. Sí. Y es los mensajes que hemos venido en los últimos episodios. Brother, sos necesario. Sí. Tu paternidad es necesaria, ya sea espiritual o biológica, pero también tu masculinidad es necesaria. Sí. Ese fuego que estás sintiendo ahorita al escuchar este episodio, al darte cuenta que genuinamente hay un llamado a ser guerrero, ¿sí? ¿Por qué crees que lo estás sintiendo? O sea, porque está completamente innato en ti, o sea, forma parte de tu misma anatomía, ¿no? Entonces, creo que el tema también con Coraje, el perro cobarde, es que vive completamente frustrado de esta energía que no puede sacar de sí mismo, ¿sí? Y otro ejemplo que te da Maureen Gillette es que justamente el sádico necesita del masoquista como el masoquista del sádico. Es esta relación enfermiza entre el abusador entre el bully y el abusado, ¿no? O sea, como que existe una respuesta por parte del abusado en seguir permitiendo en seguir permitiendo el bullying, ¿no? Que se le está haciendo, como también existe la necesidad del bully en tener a alguien a quien bullear, ¿no? Entonces se vuelve en algo completamente tóxico porque uno se necesita del otro. Sí. ¿No? O sea, como que ambas sombras necesitan entonces la presencia del otro para poder justificar pues justo como que la falta de sanación de ese héroe para poderse convertir en guerrero. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este Coraje, el perro cobarde, así como en la serie, eventualmente salva a sus dueños. Sí, pero pasa primero por un momento de inacción, un momento en donde se oculta, un momento en donde teme, para que después milagrosamente explota, sí, que creo que también es parte de lo que el mismo libro te dice, no quieres meterte eventualmente con este guerrero dormido masoquista que eventualmente va a explotar, ¿no? Y se me viene mucho a la mente, lamentablemente, ¿no? El tema de las masacres en escuelas en Estados Unidos, ¿no? De cómo gran parte de estos niños que toman la decisión de meterse a quitar vidas de otros niños, viene también como un acto desesperado justamente de esto, ¿no? De esta como explosión de falta de protección a sí mismos que no pudieron hacer y que eventualmente toman las armas pues para quitar a la vida a sus bullies o a los profesores o a quienes no estuvieron involucrados, ¿no? No lo había pensado, pero está muy interesante esa conexión que acabas de hacer porque, claro, el cobarde, aunque no actúa, va alimentando la pólvora del victimismo que eventualmente explota. Y casi siempre explota mal, ¿no? Si no siempre. Y eso, o sea, también es verdad que bueno, vamos a aclarar esto de una vez antes que me olvide, porque Moore y Gillette usan esta expresión del masoquista para hablar justamente de la cobardía y de esa ausencia de no saber cómo usar la fuerza masculina o omitirse en el uso de la misma. Yo decía que no me gustaba mucho ese nombre porque el masoquista de alguna manera es quien disfruta hacerse daño, ¿no? Pero bueno, ese es el término que ellos usan. Y la cinematografía, la creación artística moderna, muchas veces tiene esa figura del tonto, cobarde, que al final termina salvando a alguien, ¿no? Que de alguna manera da el salto a la vida adulta. Eso puede ser una versión. Pero la otra versión también puede ser como el premio de consolación para que los cobardes no se sientan nada. Porque la neta es que, bro, o sea, no hiciste nada, no te esforzaste, tienes miedo, no te desarrollaste, vives enclaustrado en tus errores del pasado, en tus heridas de familia, creaste esa personaje de que yo soy el mártir de la sociedad actual o de las niñas o de los bullies o de lo que sea, y de repente te damos el premio de consolación de que ay, sí, resulta que porque te resbalaste y chocaste con la piedra y la piedra cayó y despertó el dragón y el dragón salvó, mató al dragón. No sé, lo que sea, ¿no? Sí, o sea, sí, que te dice, no funciona así, ¿sí? O sea, sí tiene que ser un proceso donde tú luchas interiormente por forjarte y por crecer. Y ese proceso viene con una serie de retos, con el incluso como guerrero, el luchar contigo mismo, con las versiones sombrías de ti mismo, de aprender a sacar lo mejor de ti, de aprender a usar una espada y después poner en riesgo tu vida por una causa que vale la pena, ¿no? En una aventura digna de un cuento épico. De lo contrario, creo que banalizamos lo que significa llegar a ser el guerrero, ¿no? O sea, como si fuera
un accidente, una cosa que se dio, una Claro. cosa que de repente prendí un botón y estoy del otro lado. No, así no funciona. Y que también creo que otro error que justamente ocurre en esta adolescencia del niño es pensar que existe una única batalla. O sea, como que el héroe busca ese reconocimiento de héroe porque va a ganar una única batalla y con eso se acaba. Sí, exacto. ¿No? Y entonces nuevamente ocurre el ¿qué pasa después en la vida del héroe? Sí. O sea, ¿se va a quedar entonces sentado en un trono como de, ok, me van a seguir aplaudiendo? ¿O va a ser como el guerrero que va a entender que la vida es un constante? Sí. ¿No? Y que la vida del guerrero, por más que sabe que va a terminar en muerte, ¿sí? Es una vida de constantes batallas trascendentales en búsqueda de algo que lo supera, ¿sí? Por las cuales vale la pena morir. Por las cuales vale la pena morir. Y reconoce que va a morir ante ello. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, pues también está súper cool, ¿no? El como hombre, ¿sí? El saber que tu muerte tiene un sentido. Sí. Y que no es que tu vida, como lo intentan vender en este caso, pues Warren, ¿no? Y tu vida sí tiene un sentido y que tu vida no, así como se pinta en Estados Unidos, que se van a la guerra y que son completamente dispensables las vidas de los hombres, ¿sí? Cuando lo vives desde el arquetipo del guerrero, pues justamente te das cuenta que no, o sea, que vale la pena el morir. Sí, quiero traer esto a una experiencia por la cual todos hemos pasado y que ejemplifica el dilema interno de nosotros hombres intentando aprender a ser el guerrero, ¿no? O sea, cuando nosotros hombres somos tremendamente competitivos y la competencia a veces nos lleva a tomar decisiones que no son las más sabias, ¿no? Por ejemplo, un grupo de niños que está jugando en un bosque, lo que sea, y dices, a ver quién sube este árbol, ¿no? Y entonces tal vez son muy chiquitos y uno sube el primer nivel de la rama y el otro, no, pues yo quiero subir más alto, no sé qué, y empiezan a subir y evidentemente es como una mamá o la pedagoga, la maestra que ve eso de fuera, pero es que se pueden caer y se pueden lastimar. Y sí, es comprensible, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando si abstraemos de la situación y la entendemos? Son niños que están intentando usar su energía para medir hasta qué punto mis habilidades me pueden llevar en una situación de necesidad, de problemática. O sea, básicamente es qué tanto puedo yo luchar y no caer en la lucha. Y por otro lado, son niños que también están intentando crear su jerarquía. A través de la competitividad, saber quién está dónde y quién es el bueno y quién puede y quién sabe. Porque yo puedo contar con esa persona que sabe, porque sé que está arriba de mí mismo, claro, en la jerarquía. Ahora, y que son múltiples competencias. O sea, no solo es una competencia de fuerza. Sí, exacto. O sea, hay competencias intelectuales, competencias hasta de people skills, ¿no? De poder llegar con gente. O sea, como que cada quien vas buscando un campeón de cada categoría. Sí. Y el punto aquí es que siempre en la competencia está el miedo del fracaso, el miedo de que le entro o no le entro. Y entonces, y el riesgo que está de por medio, ¿qué pasará si yo me subo más arriba de mi compañero y me caigo? Nosotros hombres nos relacionamos con el riesgo de una manera diferente. Sí, y esto es algo que Warren Farrell también lo habla. El riesgo para la mujer es una cosa a evitarse. El riesgo para nosotros hombres es una cosa que queremos probar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dinámica que está por detrás? Por eso vivimos menos, dicen. Exacto. ¿Qué está detrás de ese elemento del riesgo? Más vale subir hasta el topo del árbol y caer, o subir al árbol y caerme y lastimarme y poner mi vida en riesgo, a ser el cobarde que no subió al árbol. O sea, porque ¿cómo me van a ver mis compañeros? Sí. ¿Qué aceptación voy a tener yo en el grupo? Y aquí no se trata de la aceptación barata, ¿sí? A la cual yo vendo mi alma al diablo para ser parte de. No, no, no. Se trata de que ¿puedo contar contigo en la batalla o no? ¿Puedo saber que me cubres la espalda o no? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿No? ¿Qué vas a añadir a la tribu? O sea, eso es lo que está en juego ahí. Entonces, claro que el hombre quiere subir el árbol y aunque caiga y se lastime, va a tener más honor y va a ser más reconocido y aceptado por sus amigos que el que se quedó sentado arriba y que no, es que mi mamá me dijo que no puedo subir los árboles porque me puedo lastimar. ¿No? O sea, evidentemente ese hombre no confía en él. Entonces, por eso es importante, o sea, repito y recalco que no se trata de matar la energía masculina, sino de formarla. Sí, me gusta. Y bueno, vamos a ir cerrando entonces este episodio con este último, último que dijo. Ay. Menciona a Woody, al menos para terminar, porque amamos a Woody. ¿Quién no ama Toy Story? A ver, es que creo que Woody, al final de cuentas, también engloba un arquetipo que no pensás cuando hablas del héroe. Exacto. O sea, cuando hablas de Toy Story, el arquetipo que pensás como héroe es, pues,
Buzz Lightyear, pero sobre todo por la morfología, por cómo te lo venden, como el juguete astronauta, el que mata a Zord, el no sé qué, que tiene un enemigo y shalala. Sí, y te pintan a Woody como el cuatecito buena onda que ya era el juguete preferido de Andy. Pero honestamente, la labor que tiene Woody en todas las películas siempre es salvar a alguien. Sí, o sea, como que Woody no tiene ese miedo a lanzarse a la aventura, no tiene ese miedo a genuinamente sacrificar incluso su vínculo con Andy por ir a salvar otro juguete que sabe que es tan importante para Andy como él. ¿No? Entonces, como que también cuando te das cuenta la vida en trascendentalidad en la que se mantiene Woody, por supuesto que quieres unirte a la aventura con él. Claro. Sí, y por supuesto que entonces entiendes el por qué el resto de personajes se van con él siempre a la aventura. Sí, o sea, Woody no se va solo, nunca. Sino que en el momento en el que él se va el señor cara de papa, se va Slinky, se va el dinosaurio. O sea, como que entiendes cómo ese mismo liderazgo que Woody tiene es atractivo para cualquier otro hombre. Y eso está padrísimo del guerrero, que justamente engloba la aventura que decimos del papá, pero también del guerrero con sus compañeros. Con sus compañeros, que justo pega con la parte de la tribu que tú dices. Exacto. ¿No? O sea, como al final de cuentas, todos quieren ser probados para saber que pueden formar parte de una tribu que va a ganar esa batalla. Sí, entonces no es un camino, y creo que esta parte también es interesante. El camino del guerrero no es un camino solitario. Sí, o sea, el camino del guerrero sin el amante se convierte en solitario, pero el camino del guerrero que sabe también encauzar la parte compasiva que tiene el amante y que entiende que también existe una conexión con su equipo, los va a hacer llegar a conquistar algo mucho más lejos. Sí. Ahora sí, ya podemos cerrar bien el episodio. Pero hay que cerrar con alguna cosa de que, ¿y ahora cómo le hago para formarme como un guerrero? Y yo lo que recomendaría es que escuchara justamente la segunda parte del episodio que llamábamos de expectativas. Sí, de prisionero de expectativas o hombre virtuoso. Exacto, porque la segunda parte de ese capítulo hablamos de las virtudes masculinas. De las 3 grandes virtudes. Entonces, disciplina, compromiso y entrega. Y yo creo que ahí el guerrero puede encontrar mucha luz para saber cómo formarme como hombre. Me gusta, me parece. Creo que ha sido un episodio que ha sido un carrusel de emociones, porque desde que encendió el fuego interno de todos los que están oyéndolo, por lo menos a mí me quebró también, porque me hizo reconciliarme mucho con mi viejo. Me hizo admirarlo más, honestamente. Y creo que eso es lo que más me pesa, ¿sabes? Puta madre. Tengo mucho tiempo de no decirle a mi papá que estoy orgulloso de él, ¿sabes? Wow. Y creo que eso es lo que me llevo a este episodio, el anhelo a quererle hablar y decirle, no que lo quiero, que lo amo y él lo sabe, y eso nos lo decimos cuando quieras, pero el decirle, me siento orgulloso de la aventura que has llevado y que me has invitado a formar parte. Puta madre. O sea, mira cómo estoy. ¿Me vas a hacer llorar a mí? Ya estamos en esta fuck. Vamos a cerrar este episodio ya, carajo, porque si no vamos a estar llorando todos con esto. Recomendación musical, Hall of Fame de The Script. Nos vemos en el siguiente episodio el próximo lunes. Bye. Hasta luego. Bye. Puta madre. Astronauta Studios.